Eduardo Olvera estaba sentado en su oficina de vidrio, en lo alto de un rascacielos, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Las luces parpadeantes de la metrópoli parecían un reflejo de su vida, brillante en la superficie, pero llena de sombras que nadie podía ver. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente, Clara. «Señor Olvera, los inversores de Galliani han adelantado la reunión. Será el próximo viernes. Quieren asegurarse de que el aspecto familiar del proyecto esté alineado con los valores de la compañía». Eduardo cerró los ojos por un momento, maldiciendo en silencio. Sabía lo que eso significaba. Galliani Group, un conglomerado poderoso, valoraba la estabilidad personal tanto como los números en los balances. Él tenía los números, pero le faltaba la fachada, una familia, y no tenía tiempo para enmendar esa carencia. Esa noche, Eduardo caminó hacia su coche en el estacionamiento subterráneo del edificio. Mientras avanzaba, su mirada se detuvo en una joven que discutía acaloradamente con un guardia de seguridad. Era menuda, con un cabello castaño recogido a la ligera, pero sus ojos ardían de determinación. «Le juro que tengo una entrevista aquí. Solo necesito que me deje entrar», decía ella, aferrándose a un bolso gastado. El guardia negó con la cabeza, pero Eduardo se detuvo. Algo en su tono lo intrigó. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, su voz grave resonando en el espacio cerrado. El guardia se cuadró. «Esta joven dice tener una entrevista, pero no aparece en la lista de visitantes». La joven lo miró directamente, sin rastro de miedo. «Es para un puesto en recursos humanos. Vine desde muy lejos y necesito este trabajo». Eduardo estudió su rostro por un momento. Era franca, directa, pero algo más llamó su atención. Estaba desesperada, aunque trataba de ocultarlo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Mariana Ruiz». «Muy bien, Mariana, sube conmigo». La joven lo miró desconfiada. «¿Quién es usted?». «El dueño del edificio», respondió Eduardo sin más explicación. En el ascensor, el silencio entre ellos era incómodo. Mariana sostenía su bolso como si fuera un escudo, mientras Eduardo la observaba por el reflejo en las puertas metálicas. Cuando llegaron a su oficina, Eduardo se sentó en su amplio escritorio y la invitó a tomar asiento frente a él. «Escucha, no hay entrevista. Mi asistente cometió un error al programarla, pero tengo una propuesta para ti». Mariana frunció el ceño. «¿Qué tipo de propuesta?». Eduardo se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. «Necesito que seas mi esposa, por 5 días». El rostro de Mariana se congeló. «¿Qué? Es solo una fachada. Tengo una reunión importante con unos inversores que valoran la estabilidad familiar. Te pagaré generosamente por tu tiempo». Mariana se levantó de un salto, su indignación evidente. «¿Cree que soy algún tipo de objeto que puede alquilar?». Eduardo no se inmutó. «No es eso, es un trato, un acuerdo profesional». Ella lo miró fijamente, como evaluándolo. «¿Por qué yo?». «Porque eres auténtica, y francamente, porque necesitas el dinero». El silencio cayó entre ellos como un telón pesado. Mariana sabía que tenía razón. Había dejado su último trabajo para cuidar a su madre enferma, y ahora estaba atrasada en el alquiler y las cuentas médicas se acumulaban. «¿Cuánto?», preguntó finalmente, su voz baja pero firme. Eduardo nombró una cifra que la dejó sin aliento. Era suficiente para estabilizar su vida por un buen tiempo. 5 días. «Y después de eso, no volveremos a vernos», agregó él. Mariana lo miró largamente. No confiaba en él, pero la oferta era tentadora. «Está bien», dijo al fin, «pero habrá reglas». Eduardo asintió. «Por supuesto, tendrás un contrato detallado». Mariana se levantó, recogiendo su bolso. «Empiezo mañana». Mientras ella salía de la oficina, Eduardo se permitió un pequeño suspiro de alivio. Había encontrado su solución. Lo que no sabía era que esos 5 días cambiarían su vida para siempre. La mañana siguiente llegó rápidamente, y con ella una incómoda sensación de anticipación para ambos. Mariana estaba puntual, de pie frente al elegante edificio corporativo donde todo había comenzado. Vestía su mejor ropa, que aunque limpia y cuidada, no estaba ni remotamente cerca de las prendas que usaban quienes entraban y salían del lugar. Su bolso gastado colgaba de su hombro, un recordatorio constante de la brecha que existía entre su mundo y el de Eduardo. Cuando Eduardo apareció, perfectamente arreglado en un traje a medida, su sola presencia dominó el espacio. Mariana no pudo evitar sentirse diminuta en comparación. Sin embargo,
Se obligó a levantar la barbilla y mantener el contacto visual. No iba a dejar que él la intimidara, no después de haber aceptado lo que consideraba la decisión más extraña y potencialmente peligrosa de su vida. «Llegaste temprano», comentó Eduardo mientras la estudiaba rápidamente, como si evaluara si encajaría en su mundo. «Es lo mínimo que podía hacer considerando la oferta», respondió Mariana con tono seco. Eduardo asintió y abrió la puerta trasera de un auto negro reluciente, indicándole que subiera. El interior era espacioso, silencioso, con un aroma a cuero nuevo que contrastaba con la humedad del transporte público al que Mariana estaba acostumbrada. Se sentó con rigidez, sin saber dónde colocar las manos, mientras Eduardo tomaba asiento a su lado. «Hoy tenemos que prepararnos para el evento», anunció Eduardo rompiendo el silencio. «Primero te llevaremos a una boutique donde elegirán algo adecuado para ti. Después repasaremos algunos detalles de nuestra historia. Quiero evitar cualquier desliz que pueda levantar sospechas». Mariana frunció el ceño, cruzando los brazos. «¿Nuestra historia? Por supuesto. Si vamos a convencer a mis inversores, tendremos que parecer una pareja casada. Eso significa conocer detalles básicos el uno del otro». «¿Y qué obtengo yo a cambio de revelar mi vida?», preguntó con un deje de sarcasmo. «Obtendrás el cheque más grande que jamás hayas visto», respondió él sin dudar. El auto se detuvo frente a una boutique que parecía sacada de una revista de lujo. Mariana se sintió fuera de lugar incluso antes de entrar. Las paredes estaban forradas de terciopelo y los maniquíes lucían vestidos que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en un año. Una asistente apareció de inmediato, claramente acostumbrada a tratar con clientes de alto nivel. Eduardo dio instrucciones rápidas y la mujer comenzó a traer un sinfín de vestidos, cada uno más extravagante que el anterior. Mariana permanecía de pie, incómoda, mientras Eduardo revisaba su teléfono, aparentemente indiferente a la incomodidad de ella. «¿Qué tal este?», preguntó la asistente, sosteniendo un vestido rojo brillante. Mariana lo miró, luego a Eduardo, quien levantó la vista un momento y negó con la cabeza. «Demasiado llamativo», dijo con frialdad. Mariana sintió cómo su paciencia empezaba a agotarse. Finalmente, eligió un vestido sencillo pero elegante que le pareció cómodo. Eduardo lo aprobó con un leve asentimiento, como si ella hubiera pasado una prueba invisible. De vuelta en el auto, Eduardo comenzó a recitar los detalles de su historia. Le explicó que debían fingir haber estado casados por al menos un año y que se conocieron en un evento benéfico. Cada dato estaba calculado hasta el más mínimo detalle, desde cómo Eduardo supuestamente había caído enamorado de ella hasta el nombre del restaurante donde él le había propuesto matrimonio. «¿De verdad crees que alguien se va a tragar todo esto?», preguntó Mariana, incrédula. «Te sorprenderías de lo fácil que es convencer a la gente cuando muestras seguridad», respondió Eduardo. «Además, lo único que tienes que hacer es seguir mi liderazgo. Eso será difícil si sigues hablando como si todo esto fuera un guión», replicó ella, cruzándose de brazos. Eduardo giró hacia ella con una ceja levantada, pero antes de que pudiera responder, el auto se detuvo frente a su próxima parada, la mansión de Eduardo. El edificio era imponente, con jardines perfectamente cuidados y una fachada de piedra que irradiaba riqueza. «Bienvenida a tu nuevo hogar por los próximos 5 días», dijo Eduardo mientras bajaba del auto. Mariana lo siguió, tratando de ignorar la sensación de opresión que le causaba estar en un lugar tan alejado de su realidad. La casa era igual de opulenta por dentro, con pisos de mármol que reflejaban las luces de las enormes lámparas de araña. «Hay un dormitorio preparado para ti en el ala este», le informó Eduardo. «Pero recuerda, en público tendremos que actuar como un matrimonio feliz. Eso incluye quedarte en mi habitación cuando haya invitados». Mariana sintió un nudo en el estómago. La idea de compartir espacio con Eduardo, aunque fuera por apariencia, la incomodaba profundamente. Sin embargo, se recordó a sí misma por qué estaba allí. El cheque, el maldito cheque. Esa noche, mientras se acomodaba en el dormitorio asignado, Mariana se dio cuenta de que esos 5 días serían mucho más difíciles de lo que había imaginado. Y lo peor de todo era que, aunque quisiera, no podía retroceder. Había firmado un contrato, y Eduardo Olvera no parecía ser el tipo de hombre que aceptaría un no como respuesta. La mañana comenzó temprano en la mansión de Eduardo. Mariana despertó en un dormitorio tan grande que podría haber contenido todo su apartamento de una sola vez.
Las cortinas de terciopelo estaban entreabiertas, dejando entrar un débil rayo de sol que iluminaba los muebles de madera oscura y los detalles de oro en las molduras del techo. Era un lugar hermoso, sí, pero frío. Todo allí parecía calculado, desde la disposición de los objetos hasta el silencio que envolvía cada rincón. Se levantó, recordándose a sí misma que aquello no era permanente. Solo eran 5 días. Miró el reloj en la pared y se dio cuenta de que ya era tarde. Se vistió rápidamente con ropa sencilla y bajó al comedor, donde Eduardo ya la esperaba, impecablemente vestido como siempre, con una taza de café en la mano y un periódico frente a él. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista del diario. Mariana frunció el ceño. No sabía que tenía un horario que cumplir. Eduardo dobló el periódico y la miró, dejando la taza sobre la mesa con un leve ruido. «Todo aquí tiene un horario. Si vamos a convencer a mis inversores, necesitas entender algo. La puntualidad y la disciplina son esenciales». Mariana se dejó caer en una silla frente a él. «¿Sabes qué? Estoy aquí para ayudarte, pero no soy parte de tu ejército. Solo dame las instrucciones necesarias y déjame hacer mi parte, ¿sí?» Por un momento, Eduardo pareció a punto de responder algo mordaz, pero en su lugar, suspiró y asintió. «Tienes razón. Hoy tenemos una agenda apretada, así que es mejor que empecemos». El desayuno llegó poco después, servido por una empleada que apenas hablaba y desaparecía tan rápido como entraba. Mariana observó la perfección del plato frente a ella. Una selección de frutas perfectamente cortadas, tostadas doradas en su punto y un café que olía a gloria. No podía evitar sentirse fuera de lugar, como si todo aquello estuviera diseñado para alguien más. «Después del desayuno, iremos a una sesión de fotos», anunció Eduardo. «Es fundamental que tengamos material para respaldar nuestra historia. Fotos de nuestro matrimonio, de nuestras supuestas vacaciones juntos, cosas así». Mariana levantó una ceja, sorprendida. «¿Vacaciones? ¿Cuándo se supone que tuvimos tiempo para eso?» Eduardo sonrió levemente, un destello de ironía en su mirada. «Fuimos a París hace 6 meses. Fue un viaje corto, pero inolvidable». «Claro, París», respondió ella con sarcasmo. «¿También fuimos a la luna o eso lo dejamos para después? Sé que parece ridículo, pero es parte del plan. Y créeme, cuanto más natural parezcas, más creíble será todo esto». El resto del desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Eduardo parecía enfocado en los detalles del día, mientras Mariana intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Cada vez le resultaba más claro que Eduardo era un hombre controlado por sus propias reglas, alguien que no dejaba nada al azar. Poco después, el auto los llevó a un estudio fotográfico en el centro de la ciudad. El lugar era igual de elegante que todo lo demás en la vida de Eduardo. Un espacio amplio con luces profesionales, cámaras de alta gama y un fotógrafo que parecía más un artista que alguien común. Mariana fue llevada a un vestidor donde un equipo de estilistas la esperaba. «Señorita, por favor, siéntese aquí», dijo una de las estilistas, señalando una silla frente a un espejo iluminado. Mariana miró su reflejo mientras el equipo trabajaba en su cabello y maquillaje. No pudo evitar sentirse como una impostora. ¿Qué hacía ella allí, rodeada de lujo, preparándose para algo que no era real? Pero al mismo tiempo, había algo intrigante en todo aquello. Era como vivir en otra vida, aunque solo fuera por unos días. Cuando salió del vestidor, Eduardo la esperaba, revisando su teléfono. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Mariana, y por un breve momento pareció sorprendido. Mariana vestía un elegante conjunto beige que resaltaba su figura de manera sutil y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. «¿Qué tal?», preguntó ella incómoda bajo su mirada. Eduardo carraspeó recuperando su compostura. «Está bien. Luces, adecuada». «Gracias por el entusiasmo», respondió Mariana con sarcasmo. Las sesiones de fotos comenzaron. Primero, retratos formales de ambos, luego algunas tomas más informales, donde debían posar como una pareja feliz y enamorada. Para Eduardo parecía ser algo natural, pero para Mariana, fingir afecto resultaba incómodo. Sin embargo, pronto encontró una manera de manejarlo. Imaginar que estaba actuando en una obra de teatro. «Intenta relajarte un poco más», murmuró Eduardo en un momento, inclinándose hacia ella mientras el fotógrafo ajustaba las luces. «Lo siento si no soy una actriz profesional», respondió Mariana en voz baja, con una ligera sonrisa forzada.
Eduardo soltó una risa casi imperceptible. Bueno, al menos tienes sentido del humor. Eso ayudará. Al final del día, ambos estaban exhaustos. De regreso a la mansión, Mariana se dejó caer en un sillón del salón principal, suspirando. ¿Esto es lo que haces todos los días?, preguntó. Más o menos, respondió Eduardo, sirviéndose un vaso de whisky. Aunque normalmente no tengo que fingir ser otra persona. Mariana lo miró, sorprendida por su respuesta honesta. Por un momento, vio algo más en él, algo que no había percibido antes. Una leve tristeza, oculta bajo su fachada impecable. Pero antes de que pudiera decir algo, Eduardo se marchó, dejándola sola en el gran salón. Mariana observó la sala vacía y pensó que, a pesar de todo el lujo que lo rodeaba, Eduardo parecía ser un hombre profundamente solitario, que aunque no lo entendía del todo, había algo en él que comenzaba a despertar su curiosidad. El día del evento llegó rápidamente, y con él una mezcla de nerviosismo e incertidumbre que llenó la mansión. Mariana despertó temprano, más por la ansiedad que por la necesidad, y pasó varios minutos frente al espejo, intentando convencerse de que todo saldría bien. Se vistió con el elegante vestido que había sido seleccionado días antes, uno que se ajustaba perfectamente, pero que seguía sintiéndose ajeno, como si perteneciera a alguien más. Cuando bajó al salón principal, Eduardo ya la esperaba, impecable como siempre. Su traje negro hecho a medida y su porte seguro lo hacían parecer intocable, un hombre acostumbrado a dominar cualquier situación. Mariana, sin embargo, no pudo evitar notar algo diferente en él esa mañana. Había una tensión apenas perceptible en sus gestos, como si también estuviera lidiando con sus propios nervios. «¿Estás lista?», dijo Eduardo, con un breve asentimiento al verla. «Lo estoy, pero no significa que esto sea fácil», respondió Mariana, ajustando el dobladillo del vestido con las manos temblorosas. «Recuerda lo que practicamos. Sé natural, sé tú misma. La autenticidad es lo que más valoran estos inversores». «¿Autenticidad?», repitió Mariana con una risa sarcástica. «¿Cómo puedo ser auténtica cuando todo esto es una mentira?». Eduardo la miró por un momento, como si estuviera considerando su respuesta cuidadosamente. Porque, aunque las circunstancias sean falsas, la manera en que interactuamos con ellos puede ser real. No lo olvides. El auto los llevó a un exclusivo salón de eventos en el corazón de la ciudad. Las luces brillaban como estrellas en la fachada del edificio, y una alfombra roja conducía al interior, donde los invitados ya comenzaban a llegar. Eduardo extendió su brazo hacia Mariana, un gesto elegante pero calculado, y ella lo tomó, tratando de ignorar el nudo en su estómago. Dentro, el ambiente era opulento y animado. Empresarios, políticos y figuras públicas se mezclaban entre risas y copas de champán. Mariana sintió que todos los ojos estaban puestos en ellos mientras Eduardo la guiaba por la sala. Sin embargo, Eduardo parecía completamente en control, saludando a cada persona con una confianza inquebrantable. «Eduardo, qué sorpresa verte aquí», dijo un hombre mayor con cabello plateado, acercándose con una sonrisa afable. «¿Y quién es esta encantadora dama?». «Carlos, te presento a mi esposa, Mariana», respondió Eduardo con naturalidad. Mariana extendió su mano, forzando una sonrisa cálida. «Un placer conocerlo, señor». «El placer es mío», respondió Carlos estrechando su mano. Luego se volvió hacia Eduardo. «Siempre pensé que eras demasiado dedicado al trabajo como para comprometerte. Parece que encontraste a alguien especial». «Lo hice», respondió Eduardo, mirando brevemente a Mariana con una expresión que parecía sorprendentemente genuina. A medida que avanzaba la noche, Mariana se dio cuenta de que Eduardo tenía un talento especial para manejar las conversaciones y controlar las percepciones de quienes lo rodeaban. Era como si cada palabra, cada gesto, estuviera diseñado para proyectar la imagen perfecta. Sin embargo, esa perfección comenzaba a desgastar a Mariana, quien luchaba por mantenerse al día con las interacciones. En un momento, Eduardo la llevó a un rincón más tranquilo del salón. «¿Cómo te sientes?». «Como si estuviera caminando sobre una cuerda floja», admitió Mariana. «¿Cómo puedes hacerlo parecer tan fácil?». Eduardo sonrió levemente. «Porque llevo años practicando, pero sé que no es fácil para ti. Lo estás haciendo bien». Mariana lo miró sorprendida por el tono sincero de su voz. Por un momento, pensó que tal vez había algo más detrás de la fachada fría de Eduardo.
Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar más en ello, ya que un grupo de inversores se acercó. Entre ellos estaba Lorenzo Galliani, el hombre cuyo apoyo era crucial para Eduardo. Era un hombre robusto, con una mirada aguda y una sonrisa calculadora. «Eduardo, finalmente nos conocemos en persona», dijo Galliani, estrechándole la mano con firmeza. «Y usted debe ser su famosa esposa». Mariana extendió la mano, recordando todo lo que habían ensayado. «Es un honor conocerlo, señor Galliani. Eduardo me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas», bromeó Galliani. Durante los siguientes minutos, Eduardo y Galliani hablaron sobre negocios, mientras Mariana permanecía a su lado, escuchando atentamente y asintiendo en los momentos adecuados. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Galliani cambiara el tema. «Dígame, Mariana, ¿cómo es estar casada con un hombre tan ocupado como Eduardo?» Mariana sintió que el aire se volvía más pesado. Este era uno de los momentos que habían practicado, pero aún así se sintió vulnerable bajo la mirada de Galliani. «Es un desafío, pero también una aventura», respondió sonriendo suavemente. «Eduardo siempre encuentra tiempo para lo que realmente importa, y eso incluye nuestra relación». Galliani pareció satisfecho con su respuesta, pero no antes de lanzar una última pregunta. «¿Y dónde fue su luna de miel?» «París», intervino Eduardo rápidamente, tomando la mano de Mariana con un gesto casual. «Fue un viaje corto, pero inolvidable». Mariana sintió como su corazón se aceleraba, pero logró mantener la compostura. Galliani asintió, aparentemente convencido, y la conversación pronto se desvió hacia otros temas. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, Mariana dejó escapar un suspiro de alivio. «Estuvo cerca, ¿no?», dijo, mirándolo con una mezcla de incredulidad y admiración. Eduardo asintió, su expresión más relajada. «Pero lo manejaste bien. Lo peor ya pasó». Mariana no estaba tan segura. Sentía que estaban caminando en un terreno peligroso, y aunque habían superado este obstáculo, sabía que todavía quedaban más pruebas por delante. Sin embargo, por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente podía confiar en Eduardo, no solo como socio en esta farsa, sino como alguien que tal vez entendía lo que significaba ser vulnerable. La noche del evento había terminado, y aunque todo parecía haber salido bien, Mariana no podía ignorar el peso que sentía en el pecho. De regreso en la mansión, la atmósfera estaba tensa. Eduardo, que había estado relajado y seguro durante la cena, ahora parecía distante, casi inquieto. Mariana decidió que era mejor no decir nada y subió a su habitación, esperando dejar atrás la incomodidad del día. Sin embargo, dormir no fue fácil. Su mente seguía repasando cada detalle de la noche. Las miradas curiosas de los inversores, las preguntas inesperadas y, sobre todo, la manera en que Eduardo parecía manejarlo todo con una precisión casi mecánica. Había algo en él que no cuadraba, una especie de muro invisible que lo separaba del resto del mundo. A la mañana siguiente, Mariana bajó al comedor esperando encontrar a Eduardo como siempre, sentado con su café y su periódico. Pero el lugar estaba vacío. Extrañada, preguntó a una de las empleadas dónde estaba. La respuesta fue breve: en el despacho. Mariana se dirigió al despacho, tocando suavemente la puerta antes de entrar. Eduardo estaba de pie junto a una ventana, con la mirada perdida en el horizonte. No llevaba su habitual traje impecable, sino una camisa blanca con las mangas arremangadas y un leve desorden en su cabello, algo poco común en él. Parecía humano. «¿Estás bien?», preguntó Mariana con cautela. Eduardo se giró lentamente, como si no hubiera notado su presencia hasta ese momento. «Estoy bien, solo pensando». «¿En qué?», insistió Mariana cruzando los brazos. «No pareces el tipo de persona que pierde tiempo en pensamientos». Eduardo dejó escapar una risa breve, amarga. «Eso es porque siempre me esfuerzo para que nadie lo note». Mariana se apoyó contra el marco de la puerta, observándolo. Por primera vez, sentía que estaba viendo al verdadero Eduardo, no al empresario frío y calculador que había conocido. «Anoche todo salió bien, ¿cierto?», preguntó ella, intentando romper el hielo. «Sí, salió como lo planeamos». Galliani parece convencido. «Pero esto no es solo por los negocios, Mariana». Ella frunció el ceño, confundida. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo para fingir una vida que no tienes?». Eduardo se acercó a su escritorio y tomó una foto enmarcada que estaba allí.
Mariana se sorprendió al ver que era una imagen de una mujer joven con cabello oscuro y ojos profundos. Parecía feliz, pero había algo melancólico en su sonrisa. «Ella era mi esposa», dijo Eduardo con voz baja. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba algo así. ¿Era? Murió hace 3 años, continuó Eduardo, dejando la foto sobre el escritorio con cuidado. Lucía era todo para mí. Era lo único que me hacía sentir humano. Cuando la perdí, todo cambió. Me sumergí en el trabajo porque no sabía cómo lidiar con su ausencia. Mariana permaneció en silencio, sin saber qué decir. Eduardo respiró hondo y continuó. Galliani no es solo un inversor. Era amigo de mi esposa. Siempre me ha presionado para que me reconstruya, para que siga adelante. Esta farsa no es solo para cerrar un trato, es para convencerlo de que he pasado página, de que soy la persona que él quiere ver. Mariana se acercó lentamente, intentando procesar todo lo que había escuchado. ¿Y lo eres? ¿Has pasado página? Eduardo la miró, y por un momento, sus ojos dejaron ver una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. No lo sé, creo que no. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Mariana sintió que finalmente entendía parte de lo que hacía a Eduardo ser quien era. No justificaba su frialdad ni su control obsesivo, pero explicaba mucho. «No soy nadie para darte consejos, pero esto no es forma de vivir», dijo ella suavemente. «Lucía no querría que te encerraras en una jaula emocional». Eduardo dejó escapar un suspiro, pasándose una mano por el cabello. «Tienes razón, pero cuando has construido tu vida en torno a alguien y esa persona desaparece, ¿cómo sigues adelante?». Mariana no tenía una respuesta para eso. Sabía lo que era perder cosas importantes, su estabilidad, su hogar, su tranquilidad, pero perder a alguien que amas profundamente era un dolor que no podía imaginar. «Tal vez no se trata de seguir adelante como si nada», dijo finalmente. «Tal vez se trata de encontrar una nueva forma de vivir, de aceptar que las cicatrices son parte de lo que somos». Eduardo la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Eres más sabia de lo que aparentas». Mariana sonrió débilmente. «Y tú eres menos insensible de lo que aparentas». Ambos se quedaron en silencio por un momento, como si esas palabras hubieran roto algo en el aire. Eduardo se volvió hacia la ventana una vez más, pero esta vez su postura era menos rígida, menos cargada. «Gracias, Mariana, por escuchar y por no juzgar». Ella asintió, sintiendo que, de alguna manera, algo había cambiado entre ellos. Eduardo ya no parecía un extraño frío y distante. Ahora era un hombre con cicatrices, alguien que, como ella, estaba intentando encontrar su camino en medio del caos de la vida. Cuando Mariana salió del despacho, no pudo evitar preguntarse si los próximos días traerían más verdades a la superficie, y más importante aún, si estaba preparada para enfrentarlas. Los días siguientes transcurrieron con una calma inquietante, como el silencio antes de una tormenta. Eduardo parecía más relajado, al menos en la superficie, mientras que Mariana notaba que algo entre ellos había cambiado desde aquella conversación en el despacho. Sin embargo, ese respiro no duró mucho. La mañana comenzó con una llamada inesperada que parecía anunciar problemas. Eduardo estaba en su oficina cuando sonó su teléfono. Mariana, que se encontraba en la sala, lo escuchó atender la llamada con un tono neutro, pero pronto el silencio dio paso a una discusión que parecía intensificarse con cada palabra. «¿Qué quieres decir con que alguien habló?», dijo Eduardo, su voz subiendo ligeramente. «No es posible, todo está controlado». Mariana se acercó a la puerta entreabierta, lo suficiente para escuchar sin ser vista. La tensión en la voz de Eduardo era palpable, y aunque no podía escuchar al otro lado de la línea, sabía que algo grave estaba ocurriendo. «No, manejaré esto personalmente. No quiero que nadie más se involucre», dijo Eduardo antes de colgar bruscamente. Cuando salió de la oficina, su rostro estaba tenso, con una seriedad que Mariana no había visto desde el día en que se conocieron. «¿Todo bien?», preguntó ella con cautela, intentando no parecer demasiado curiosa. Eduardo la miró, evaluándola por un momento antes de responder. «Nada que deba preocuparte. Son asuntos de negocios». Mariana levantó una ceja. «¿Asuntos de negocios o algo relacionado con nuestra farsa? Porque tu tono no suena como el de alguien que está lidiando con contratos». Eduardo suspiró, pasando una mano por su rostro. Era evidente que estaba tratando de decidir cuánto debía decirle. Finalmente, se rindió. «Alguien habló con la prensa.
Hay rumores sobre nuestro acuerdo. Si esto se filtra antes de cerrar el trato con Galliani, todo se vendrá abajo. El estómago de Mariana se hundió. Había asumido que algo como esto podría pasar, pero nunca pensó que sería tan pronto. ¿Cómo pasó? ¿Quién sabe sobre esto? Solo unas pocas personas. Mi asistente, el fotógrafo, el equipo de estilistas. Pero todo estaba bajo control, o al menos eso creía. Eduardo se apoyó en el respaldo de un sillón, su mandíbula tensa. No tengo pruebas, pero sospecho que alguien vendió la información a los medios. Mariana sintió una oleada de preocupación. Aunque no tenía nada que perder personalmente, no podía ignorar la posibilidad de que Eduardo estuviera enfrentando un desastre profesional y personal por algo que, de cierta forma, ella también había aceptado. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Nada por ahora. Solo debemos actuar con más cuidado. Esta noche tengo una cena privada con Galliani y su equipo, y necesito que estés impecable. Si mantenemos las apariencias, esto podría ser solo un rumor pasajero. Mariana asintió, aunque no podía ignorar el nudo en su estómago. La cena se sentía como un campo minado, donde cualquier paso en falso podría hacerlos caer. Esa noche, Mariana se vistió con un elegante vestido negro, sencillo pero sofisticado. Eduardo, como siempre, estaba impecable. Sin embargo, mientras la esperaba en el vestíbulo, Mariana notó que su mirada estaba perdida, como si estuviera calculando todos los posibles escenarios de la noche. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó ella mientras subían al auto. No tengo otra opción, respondió Eduardo, su voz firme pero sin convicción. La cena tuvo lugar en un exclusivo restaurante privado, donde solo las personas más influyentes podían acceder. Galliani los recibió con una sonrisa afable, pero Mariana notó algo en su expresión, una leve sospecha, una mirada que parecía examinar cada uno de sus gestos. Eduardo, Mariana, gracias por venir, dijo Galliani mientras tomaban asiento. Espero que no se hayan sentido presionados con todo este proceso. Ya saben cómo son los negocios. En absoluto, Lorenzo, respondió Eduardo, su tono relajado. Estamos encantados de estar aquí. La conversación comenzó con temas superficiales, desde tendencias del mercado hasta anécdotas personales de los otros invitados. Mariana hizo lo mejor que pudo para seguir el ritmo, sonriendo en los momentos adecuados y haciendo comentarios breves pero inteligentes. Sin embargo, no pudo evitar sentir la mirada de Galliani sobre ella, como si estuviera esperando que cometiera un error. Finalmente, después del plato principal, Galliani se inclinó hacia Eduardo con una expresión más seria. He escuchado algo curioso, Eduardo. Un rumor, para ser exactos. El aire pareció detenerse. Eduardo mantuvo su compostura, pero Mariana notó cómo su mandíbula se tensaba. ¿Qué clase de rumor? Algo sobre tu matrimonio, que no es del todo genuino. La voz de Galliani era calmada, pero sus palabras cortaban como un cuchillo. Mariana sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Eduardo, sin embargo, no perdió el control. ¿Quién te dijo algo tan absurdo?, respondió con una risa breve. Creo que alguien está celoso de lo bien que nos va. Galliani sonrió levemente, como si estuviera considerando la respuesta. Tal vez, pero ya sabes cómo son los rumores, Eduardo. Siempre hay algo de verdad en ellos. El resto de la cena transcurrió con una tensión casi insoportable. Mariana intentó mantener la calma, pero sabía que el daño estaba hecho. Cuando finalmente regresaron al auto, Eduardo permaneció en silencio durante gran parte del trayecto. ¿Crees que lo sabe?, preguntó Mariana finalmente. Eduardo apretó los puños. Sospecha, pero aún no tiene pruebas, y no voy a darle la satisfacción de admitirlo. Mariana se quedó en silencio, mirando por la ventana. Sabía que las cosas se estaban complicando más de lo que ambos habían imaginado, y el final del trato, lejos de acercarse, parecía cada vez más incierto. La tensión en la mansión de Eduardo era palpable. Después de la cena con Galliani, todo parecía tambalearse. Eduardo estaba más distante que nunca, encerrado en su despacho durante horas, mientras Mariana vagaba por los amplios pasillos, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Aunque había aceptado este trato pensando que sería una experiencia fría pero directa, ahora parecía envuelta en un torbellino de emociones y complicaciones que no había anticipado. Esa tarde, mientras intentaba relajarse en el jardín trasero, escuchó el eco de una discusión proveniente del despacho de Eduardo. No era él quien alzaba la voz, sino Clara, su asistente, quien parecía estar exigiendo respuestas.
No puedo seguir cubriendo esto, Eduardo, decía Clara, su tono cargado de frustración. Si alguien más descubre lo que estás haciendo, será el fin de todo, no solo para ti, sino también para tu empresa. Ya lo tengo bajo control, Clara, respondió Eduardo, su voz firme pero claramente irritada. No voy a permitir que esto se salga de las manos. ¿Bajo control?, replicó Clara con ironía. Es por eso que Galliani prácticamente te interrogó anoche. Eduardo, alguien de tu círculo filtró esto, y si no lo descubres pronto, los rumores se convertirán en un escándalo público. Mariana, que había estado escuchando detrás de una columna, sintió un peso caer sobre sus hombros. Había sido un error involucrarse en algo tan delicado. Antes de poder retroceder, escuchó pasos que se dirigían hacia la puerta. Se escondió rápidamente detrás de un arbusto, mientras Clara salía del despacho, claramente molesta. Esa noche, Mariana no pudo contener más sus pensamientos. Tocó suavemente la puerta del despacho de Eduardo y cuando éste le dio permiso para entrar, lo encontró sentado en su escritorio, rodeado de papeles y con una copa de whisky en la mano. Sus ojos estaban cansados, como si llevara días sin dormir. «Necesitamos hablar», dijo Mariana, cerrando la puerta tras ella. Eduardo levantó la vista arqueando una ceja. «¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando. Galliani, los rumores, tu asistente gritando en tu despacho. Todo esto se está desmoronando, Eduardo, y tú actúas como si pudieras controlarlo, pero no puedes». Eduardo dejó la copa sobre la mesa con un ruido seco. «No es asunto tuyo, Mariana. Cumple con tu parte del trato y deja que yo maneje el resto. No es asunto mío, pero me afecta», replicó ella, alzando ligeramente la voz. «Estoy involucrada en esto, Eduardo. Si todo sale mal, no solo te afectará a ti. ¿Has pensado en lo que podría pasarme? Te protegeré», dijo él, con un tono que pretendía sonar tranquilizador, pero que carecía de convicción. Mariana soltó una risa amarga. «¿Cómo, Eduardo? ¿Con otro contrato? No puedes protegerme si ni siquiera puedes protegerte a ti mismo». La mirada de Eduardo se endureció. «No tienes idea de lo que está en juego aquí». «Tal vez no, pero sí sé que estás jugando con fuego», dijo Mariana cruzando los brazos. «Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de lo solo que estás en esto. Todos a tu alrededor parecen estar esperando que falles». El silencio cayó entre ellos como un peso insoportable. Eduardo se puso de pie, su altura imponiéndose en la pequeña sala. Por un momento, Mariana pensó que iba a gritarle, pero en lugar de eso, dejó escapar un suspiro cansado. «¿Sabes por qué hago esto?», dijo finalmente, su voz baja pero cargada de emoción. «Porque no puedo permitirme fallar. Si pierdo este trato con Galliani, no solo pierdo mi empresa, pierdo el último vestigio de respeto que le debo a Lucía. Ella creía en mí, en lo que estaba construyendo. Si todo esto se derrumba, su memoria también lo hará». Mariana lo miró fijamente, intentando procesar sus palabras. Aunque podía entender su dolor, también veía cómo ese dolor lo estaba consumiendo. «Eduardo, honrar la memoria de alguien no significa destruirte en el proceso», dijo suavizando su tono. «Lucía no querría verte así. Y yo tampoco». Por un instante, Eduardo pareció a punto de responder, pero algo lo detuvo. Mariana lo observó con atención, esperando que dijera algo, cualquier cosa que pudiera romper la barrera que parecía estar levantando entre ellos. Pero en lugar de eso, él simplemente negó con la cabeza. «Esto no tiene sentido», murmuró, casi para sí mismo. Mariana sintió una mezcla de frustración y compasión. Estaba claro que Eduardo estaba luchando contra más demonios de los que admitía, pero también estaba claro que ella no podía obligarlo a enfrentarlos. «Tal vez tienes razón», dijo finalmente, dando un paso hacia la puerta. «Tal vez nada de esto tenga sentido, pero si sigues tratando de hacerlo todo solo, nunca lo tendrá». Antes de que Eduardo pudiera responder, Mariana salió del despacho, cerrando la puerta detrás de ella. Mientras caminaba hacia su habitación, no pudo evitar sentirse agotada, como si llevara el peso de los problemas de Eduardo sobre sus propios hombros. Sabía que había llegado a un punto de ruptura, no solo para él, sino también para ella. Y mientras se recostaba en la cama, una idea comenzaba a formarse en su mente. Tal vez era hora de dejarlo todo atrás. Mariana había tomado una decisión. Esa mañana, mientras la mansión estaba sumida en un silencio incómodo, se sentó al borde de su cama, con una pequeña maleta abierta frente a ella.
Dobló cuidadosamente las pocas cosas que había traído consigo y cerró la cremallera con un movimiento decidido. No podía seguir siendo parte de algo que se sentía como un naufragio en cámara lenta. Eduardo estaba atrapado en sus propios demonios, y aunque había intentado ayudarlo, sabía que él no estaba listo para enfrentarlos. Cuando bajó las escaleras con la maleta en la mano, encontró a Clara en el vestíbulo. La asistente, que parecía haber envejecido una década en los últimos días, levantó la vista de su tablet y frunció el ceño al ver a Mariana. «¿Te vas?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Sí», respondió Mariana con firmeza. «Esto ya no tiene sentido. Eduardo necesita resolver sus problemas, pero no puedo ser parte de esto más tiempo». Clara asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que Mariana estaba sintiendo. «No te culpo, pero ¿le vas a decir?». «Sí, es lo menos que puedo hacer». Clara suspiró, volviendo su atención al dispositivo en sus manos. «Está en el despacho. Buena suerte». Mariana caminó hacia la puerta del despacho, sintiendo cómo cada paso la acercaba a un momento que, aunque necesario, sería difícil. Golpeó suavemente antes de entrar, y Eduardo levantó la vista de los papeles que tenía frente a él. Su rostro estaba cansado, con sombras bajo los ojos que delataban noches sin dormir. «¿Qué pasa?», preguntó, su tono neutral pero cargado de tensión. Mariana dejó la maleta junto a la puerta y cruzó los brazos. «Me voy, Eduardo». La reacción fue inmediata. Eduardo se puso de pie dejando los papeles a un lado. «¿Qué quieres decir con que te vas?». «Exactamente lo que suena. No puedo seguir haciendo esto. No puedo ser parte de tu vida mientras sigues ignorando todo lo que está mal». Eduardo frunció el ceño, dando un paso hacia ella. «Estamos cerca de terminar esto. Solo necesitamos aguantar un poco más. ¿Por qué rendirte ahora?». «Rendirme», repitió Mariana, su voz subiendo ligeramente. «¿Es eso lo que piensas que estoy haciendo?». «Eduardo, esto no es rendirse. Es darme cuenta de que no puedo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado». Eduardo la miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero lo único que salió de su boca fue un susurro. «No puedo hacer esto solo». Mariana sintió una punzada en el pecho. Había algo crudo en la forma en que lo dijo, algo que revelaba la verdad que Eduardo había intentado ocultar durante todo este tiempo. Estaba perdido. «No tienes que hacerlo solo», dijo suavemente, «pero tienes que decidir dejar de esconderte detrás de esta fachada. Lucía, ella no querría esto para ti». El nombre de su esposa fallecida pareció golpear a Eduardo como un balde de agua fría. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, antes de volver a mirarla. «No sabes lo que es perder a alguien como ella», dijo con un tono que era mitad desesperación, mitad enojo. «No sabes lo que significa vivir con ese vacío». «No, no lo sé», respondió Mariana, manteniendo la calma, «pero sé lo que significa seguir viviendo». «Y lo que estás haciendo no es vivir, Eduardo, es sobrevivir». Eduardo se quedó en silencio, sus hombros tensos, como si estuviera librando una batalla interna. Mariana supo en ese momento que había llegado al punto de no retorno. Si Eduardo no podía abrirse y enfrentar lo que lo atormentaba, entonces no había nada más que ella pudiera hacer. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No he estado viviendo. Desde que Lucía murió, todo se ha tratado de mantener lo que construimos juntos, incluso si eso significa destruirme en el proceso». Mariana dio un paso hacia él, manteniendo su mirada. «No tienes que destruirte para honrarla. Puedes elegir seguir adelante. No es traición, Eduardo, es supervivencia». Eduardo dejó escapar un suspiro profundo, pasando una mano por su rostro. Cuando volvió a mirarla, había algo diferente en su expresión, una mezcla de cansancio y aceptación. «No sé cómo hacerlo», admitió con una vulnerabilidad que Mariana nunca había visto en él. «No tienes que hacerlo solo», repitió ella, «pero primero tienes que dejar de luchar contra ti mismo». Por un largo momento, el despacho quedó en silencio. Eduardo parecía estar procesando todo lo que ella había dicho, mientras Mariana esperaba sabiendo que no podía empujarlo más. Finalmente, Eduardo asintió lentamente. «Está bien», dijo, «tienes razón, necesito enfrentar esto. Y si te vas ahora no podré hacerlo». Mariana lo miró con cautela. «¿Eso significa que estás dispuesto a cambiar?». «Significa que estoy dispuesto a intentarlo», respondió Eduardo, «pero necesito que te quedes, no por el trato, no por Galliani, sino porque no quiero enfrentar esto sin ti».
Mariana sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse. Había algo en su voz, en la forma en que lo dijo, que la hizo creer que tal vez, solo tal vez, Eduardo estaba listo para dejar atrás sus muros. «Está bien», dijo finalmente dejando caer la maleta, «pero no habrá más mentiras. Si vamos a hacer esto, será real». Eduardo asintió, su expresión suavizándose. Real, prometido. Aunque sabía que el camino sería largo y difícil, por primera vez, Mariana sintió que había una posibilidad de que Eduardo encontrara su camino, y mientras se quedaban en el despacho, mirándose en silencio, ambos supieron que ese momento marcaba el verdadero comienzo de algo nuevo. Los días que siguieron al confrontamiento en el despacho fueron distintos. Algo había cambiado entre Eduardo y Mariana. Aunque el aire en la mansión seguía cargado de tensión, ahora también había destellos de algo nuevo: honestidad. Por primera vez, Eduardo parecía dispuesto a dejar caer sus defensas, y Mariana, aunque todavía dudosa, decidió darle el beneficio de la duda. La mañana siguiente al acuerdo de quedarse, Mariana se sorprendió al encontrar a Eduardo esperándola en el comedor. Había algo inusual en él: una taza de café en una mano y una bandeja de tostadas y frutas dispuesta cuidadosamente frente a su lugar. «Pensé que podríamos desayunar juntos hoy», dijo, como si fuera lo más natural del mundo, aunque la ligera rigidez en su postura delataba lo difícil que era para él hacer esa oferta. Mariana arqueó una ceja, pero tomó asiento. «¿Así que ahora intentas ser un buen anfitrión?» «Estoy intentándolo», respondió Eduardo con una leve sonrisa que parecía tanto un esfuerzo como un intento genuino. El desayuno transcurrió con una calma inesperada. Eduardo incluso se animó a preguntar por la vida de Mariana antes de llegar a su mundo. Al principio ella respondió con cautela, no queriendo abrirse demasiado, pero conforme avanzaba la conversación, sintió que podía compartir partes de su historia. «Crecí en un barrio donde todo era una lucha», dijo Mariana cortando una rebanada de fruta. «Mi madre trabajaba todo el día para mantenernos a flote, y mi papá, bueno, nunca estuvo presente». Eduardo escuchaba atentamente, algo raro en él. «¿Eso fue difícil para ti?» «Sí y no. Aprendí a valerme por mí misma desde muy joven, pero, a veces, desearía haber tenido a alguien que me mostrara cómo enfrentar el mundo». Mariana hizo una pausa, dándose cuenta de lo mucho que estaba revelando. «De todos modos, eso es pasado. Ahora solo trato de salir adelante». Eduardo asintió como si sus palabras resonaran con algo dentro de él. «Creo que tienes más fuerza de la que crees, Mariana. Esa fuerza es algo que admiro en ti». Las palabras de Eduardo la tomaron por sorpresa, pero decidió no responder. Había algo en su tono que parecía genuino, y aunque no sabía cómo reaccionar, no quería romper el momento. Más tarde, Eduardo decidió llevar a Mariana a su empresa. Era la primera vez que ella veía su lugar de trabajo, más allá de las reuniones y eventos, y la experiencia la sorprendió. Los empleados lo saludaban con respeto, pero también con una distancia evidente. A pesar de su éxito, era claro que Eduardo había construido una barrera no solo en su vida personal, sino también en su entorno profesional. «¿Por qué nunca te acercas a tu equipo?», preguntó Mariana mientras caminaban por los pasillos de cristal de la oficina. «No es mi estilo». «No vine aquí para hacer amigos», respondió él encogiéndose de hombros. «Tal vez no, pero tal vez ellos necesitan ver algo más en ti, algo más humano». Eduardo pareció considerar sus palabras, pero no respondió. Sin embargo, al final de la visita, Mariana notó un cambio. Eduardo se tomó un momento para hablar con uno de los empleados, felicitándolo por su trabajo. Aunque fue breve, la sonrisa del empleado dejó claro que ese pequeño gesto significaba mucho. Esa noche, mientras cenaban en casa, Eduardo decidió dar el siguiente paso en su promesa de ser honesto. Había estado evitando algo durante mucho tiempo, pero sabía que era el momento de enfrentarlo. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, dejando su copa de vino sobre la mesa. «No fue solo la muerte de Lucía lo que me rompió, fue lo que vino después». Mariana levantó la vista, intrigada. «¿Qué pasó?» «Lucía era mi ancla, me hacía mejor. Pero después de su muerte, descubrí que había cosas en mi vida que yo no había notado, cosas que ella había tratado de manejar sola». Hizo una pausa, como si le costara decir las palabras. La empresa estaba al borde de la ruina. Habíamos invertido en proyectos fallidos, confiado en personas equivocadas, y cuando ella falleció, todo eso cayó sobre mí. Mariana se quedó en silencio,
permitiéndole continuar. Me dediqué por completo al trabajo, no solo para salvar la empresa, sino para probar que podía hacerlo solo. Pero en el proceso me perdí. Me alejé de todo y de todos, porque pensé que era lo único que importaba. ¿Y lo lograste?, preguntó Mariana suavemente. Sí, pero a un costo. Perdí amigos, me convertí en alguien que no reconocía, y creo que esa es la razón por la que ahora tengo tanto miedo de perderlo todo de nuevo. Mariana respiró profundamente, sintiendo el peso de lo que Eduardo había compartido. Finalmente entendía por qué era como era, y aunque no justificaba todo, le daba una perspectiva nueva sobre él. No tienes que hacerlo todo solo, Eduardo. Está bien pedir ayuda, incluso si es difícil admitirlo. Él asintió, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y cansancio. Gracias, Mariana, por no rendirte conmigo. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, esa noche ambos sintieron que algo en su relación había cambiado. Ya no eran solo dos extraños unidos por un contrato. Había una conexión genuina, una que empezaba a construirse sobre la confianza, y tal vez algo más. El amanecer sobre la mansión marcó un punto de inflexión. Eduardo despertó temprano, algo poco habitual en él en las últimas semanas. En lugar de quedarse en su despacho revisando papeles o absorto en sus pensamientos, salió al jardín, donde el rocío matutino brillaba bajo el sol naciente. Mariana lo encontró allí, sentado en una banca de madera, con una taza de café en las manos y una expresión que parecía más en paz de lo que ella había visto antes. ¿Madrugando?, preguntó Mariana, cruzando los brazos mientras lo observaba con curiosidad. Eduardo sonrió débilmente, señalando el espacio a su lado. Pensé que era hora de empezar a ver las cosas de manera diferente. Mariana se sentó junto a él, sintiendo una tranquilidad inusual en su presencia. ¿Qué pasó con el Eduardo que nunca se detiene a respirar? Creo que finalmente entendí algo, respondió él mirando hacia el horizonte. No se trata de cuánto control tienes sobre las cosas, sino de cómo decides enfrentarlas cuando todo parece salir mal. Y tú me enseñaste eso, Mariana. Mariana arqueó una ceja, sorprendida por la confesión. Yo solo he estado aquí intentando que todo esto no se derrumbe. Exacto, respondió Eduardo girándose hacia ella. Tú no solo enfrentaste todo esto, lo hiciste siendo tú misma, sin pretensiones, sin esconderte detrás de una fachada como lo hago yo. Eso me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. El silencio que siguió fue cargado, pero no incómodo. Mariana sintió cómo las palabras de Eduardo calaban profundamente en su interior. Había algo diferente en él, algo más abierto y vulnerable, que la hizo preguntarse si finalmente estaba viendo al hombre detrás de la máscara. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó ella finalmente. Voy a empezar de nuevo, respondió Eduardo con determinación. Sin fingir, sin contratos, solo siendo yo. Mariana lo observó, tratando de medir la sinceridad en sus palabras. Por primera vez, no vio al hombre distante y calculador que había conocido, sino a alguien que realmente estaba dispuesto a cambiar. Más tarde ese día, Eduardo convocó a una reunión en su oficina con algunos de sus empleados clave, incluidos Clara y los jefes de departamento. Mariana lo acompañó aunque mantuvo su distancia, observando desde un rincón de la sala. He cometido errores, comenzó Eduardo, su voz firme pero sin la frialdad habitual. He estado tan enfocado en los resultados que olvidé que esta empresa no funciona sola. Funciona gracias a ustedes, y no puedo seguir liderando sin reconocer eso. Los empleados intercambiaron miradas sorprendidas. Era raro que Eduardo hablara con tanta franqueza, y mucho menos que admitiera fallos. Mariana, desde su lugar, sintió una punzada de orgullo al ver cómo él estaba cumpliendo con su promesa. A partir de ahora, quiero que esto sea un equipo, no solo una máquina de resultados. Si alguno de ustedes tiene ideas, inquietudes o algo que quiera mejorar, mi puerta estará abierta. Y esta vez lo digo en serio. Eduardo hizo una pausa, escaneando las caras de sus empleados. Gracias por no rendirse conmigo. Cuando terminó, hubo un breve silencio antes de que Clara, quien había sido su asistente más leal, asintiera con una leve sonrisa. Es un buen comienzo, Eduardo. La reunión terminó con un aire renovado en la oficina y Eduardo se volvió hacia Mariana mientras salían. Gracias por estar allí. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Lo hiciste bien, respondió ella, tocándole suavemente el brazo. Es un paso en la dirección correcta.
Esa noche, Eduardo invitó a Mariana a cenar en un pequeño restaurante lejos del bullicio de la ciudad. No era uno de los lugares elegantes a los que estaba acostumbrado, sino un sitio acogedor con luces cálidas y un ambiente relajado. Mariana no pudo evitar sentirse cómoda, mientras compartían una conversación que fluía con naturalidad. «Entonces, ¿qué sigue para ti?», preguntó Eduardo mientras servían el postre. «No estoy segura», respondió Mariana, trazando un círculo con su cuchara en el borde del plato. «Originalmente, pensaba tomar el dinero y empezar de nuevo, pero ahora siento que estoy en un cruce de caminos». «¿Y qué camino quieres tomar?», preguntó Eduardo con una curiosidad sincera. «El que me lleve a algo real», respondió Mariana levantando la mirada hacia él. «No quiero volver a fingir ser alguien que no soy, ni vivir en una mentira». Eduardo asintió lentamente, como si sus palabras resonaran profundamente en él. «Yo tampoco quiero seguir fingiendo». La mirada que compartieron en ese momento fue diferente a cualquiera de las que habían tenido antes. Había algo tangible en el aire, algo que ambos reconocieron, pero que ninguno se atrevió a poner en palabras. Sin embargo, no hizo falta. De regreso en la mansión, Eduardo acompañó a Mariana hasta su habitación. Cuando llegaron a la puerta, ambos se detuvieron, como si ninguno quisiera que la noche terminara. «Gracias por quedarte», dijo Eduardo, con una leve sonrisa. «No sé si habría llegado tan lejos sin ti. No me agradezcas todavía. Esto apenas comienza», respondió Mariana, devolviéndole la sonrisa. Eduardo dudó por un momento, pero finalmente dio un paso hacia ella y tomó su mano. «No importa cuánto tiempo tome, quiero que esto sea diferente, quiero hacerlo bien». Mariana lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez, creyó en él. «Entonces, hazlo bien, Eduardo. No solo por mí, sino por ti». Ambos se quedaron allí en silencio, dejando que ese momento hablara por sí solo. Aunque sabían que el camino sería largo, también sabían que habían dado el primer paso hacia algo que finalmente se sentía auténtico. ¿Te ha emocionado esta historia? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario contando qué fue lo que más te impactó o con qué parte te sentiste identificado. No olvides darle me gusta si disfrutaste del video y compártelo con tus amigos para que ellos también puedan descubrir esta increíble historia. Y si quieres más relatos como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún detalle. Por cierto, nos encantaría saber desde qué país estás viendo esta historia. Escribe tu país en los comentarios. Te leemos.